El lunes, por ejemplo, puede consultarse con un babalao porque tiene una inquietud, consultar el miércoles a un astrólogo y el jueves, bueno, ir a un espiritista a ver qué le puede decir. O saber qué es así. Pero además, el espiritista le puede recomendar algo, el astrólogo algo, el babalao algo y con tremendo desenfado llegan a su casa y hacen cada una de las obras y ninguna se contradice con la otra. Y si contradicen, alguien le echa la culpa que no sea o alguno de ellos, o bueno, dice, mira, el mejor es esto. Ese es el cubano. Nosotros tenemos una idiosincrasia que es importante conocer a la hora, o sea, un astrólogo, de ver quién es el consultante que viene, como yo le hablo. Y entonces, hablar de orichas, o de cultura yorubá o de la regla de Ocha en Cuba es tan complicado como discutir de pelota. Saben que el béisbol, que es nuestro deporte nacional y ahora está bien candente, ocurre lo mismo, todo el mundo. Yo trabajo en la COCO, en la COCO, y todo el mundo sabe de pelota. Y las discusiones a escalera a nivel profesional son tremendas y todo tiene, todo el mundo tiene la razón. Lo mismo ocurre con esto. O sea, sabemos mucho más que los africanos, según los cubanos. Aquí ha venido hasta el rey de los yorubá y aquí han venido importantísimas figuras y los cubanos se han reunido con él, han dicho, no, nosotros hacemos esto aquí porque nos desarraigamos de África y tuvimos necesidad de esto y esto y esto y esto. Y tienen su razón ambos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Este es un tema muy controversial por estas dos cosas, porque hay que conocer tanto de una como de otra. ¿Cómo empieza este estudio? Bueno, hace muchos años, hace más de 20 años, 20, 25 años, una persona que vive muy cerca, un grandísimo astrólogo, Armando Sierra, yo lo oigo hablar de que Marte Changó y de Mercurio y Leguá. Es interesante esto. Y empecé a partir de ese momento a hacer una relación y vi que funcionaba. A través de los años, bueno, cuántas personas han pasado por mis consultas, personas que han sido iniciados en la regla de 8, o sea, que tienen santo hecho, babalaos, santeros, en fin. Y hemos comentado siempre estos temas, pero no solo ya es a nivel de comentarios, sino a nivel de análisis de la propia carta de estas personas. Es decir, si tienen un santo asentado, tienen una mano orula, quiere decir que tienen ya la mitad del santo resuelto, ¿no? ¿Cómo funciona eso en las cartas individuales de cada cual? Repito, es un tema muy controversial porque yo voy a ser muy general en este sentido y muy específico en las cartas. Porque a veces uno dice, bueno, ya no digo que Venus es esto y es así. No, esto solamente es un estudio, sí, efectivamente, de más de 20 y tantos años de haber estado en este mundo, pero realmente se me ocurrió hacerlo de manera de ponencia, de investigación y presentar algunos ejemplos, 7 solamente para no aburrirlo, de tantas cartas que he hecho y por supuesto vamos a pasar por la mayor cantidad de orichas, pero es imposible en una conferencia darlos todos y vamos a hacer una especie de recorrido de panel. Ustedes saben que hay un antecedente en esto. Nosotros como entidad, decía, sociocultural, somos un ajiaco, según nos decía el doctor Fernando Ortiz. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos por ciento de sangre africana, por decirlo de alguna manera, y de sangre hispana. Pero ojo, cuando los españoles llegan a Cuba, ¿quiénes son los españoles que llegan? No una raza pura, ni mucho menos. Los españoles estaban mezclados con toda una serie, cuántos siglos de colonización morisca, sobre todo en el sur de España, que ya venían con estos ancestros africanos también. Los primeros negros llegaron a través de los españoles, antes de la esclavitud incluso. Pero nosotros, no solo por eso, sino aquí hay de chino, aquí hay de todo. O sea, nosotros cuando se habla que es un ajiaco cultural, realmente es un ajiaco cultural en este sentido por la cantidad de raíces culturales que tenemos, lo que fundamentalmente hispánicas y africanas. Por supuesto, hispánicas de la parte sur, que ya como decía vienen mezcladas, y de África fundamentalmente de 3 culturas, la Nara, la Bantú y la Yoruba. ¿Qué ocurre? Que vamos a sintetizar esto a la regla de 8, porque no nos podemos meter ni en la cultura Nara, ni en la cultura Bantu, ni en otras culturas más, porque sería, y existen también correspondencias.
¿Qué ocurre? Cuando hablaba de este antecedente es que aquí se dio un caso que también se ha dado en América Latina de sincretismo. Generalmente cuando la cultura dominadora, como es el caso de la hispánica que llega a América, bueno, pues impuso su propia cultura, aquí a diferencia de otros países, el porciento de cultura autóctona es mínima, o sea, se redujo ahora en estos momentos, en esta zona sobre todo de Guantánamo, o sea, del sur de Oriente, es donde queda los llamados taínos, que no son tales taínos. Sabemos que esto es una degeneración lingüística, o sea, taíno lo que significa es hombre noble, pero bueno, como no sabían quién eran los taínos, se les dijo taíno, igual que Guanatabey, nada de eso, son aruacos todos los indios cubanos, o sea, los llamados indios por Colón cuando llegó. ¿Y qué ocurre? Que realmente la población principal para la mano de obra que trajeron, como ustedes saben, fue esclava. Bueno, estos esclavos traían sus propias tradiciones, su cultura y su religión, que no tenían nada que ver con la cultura cristiana, la cultura católica. ¿Qué ocurre? Que en vez de existir un fenómeno de aculturación, porque se le trató de imponer primero a los aruacos y después a los negros esclavizados, este tipo de religión no la aceptaron. La aceptaban, vamos a decirle, de diente para afuera, pero ellos seguían practicando, cada vez que tenían su libertad, como una forma de resistencia cultural, su propia religión. Resultado, ellos hacen lo que se conoció como sincretismo o transculturación, que es un concepto ideado por el propio Ortiz, donde no desechan ni barren su cultura, sino que la integran, se interrelacionan, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, cómo las Mercedes tienen que ver con Obatalá, cómo la calidad del cobre es Ochum, pero esto es otro error a veces que se comete, se dice Ochum es la calidad del cobre y las Mercedes es Obatalá. No es así, son sincretismos, no es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Virgen de la Caridad del Cobre es una Virgen patrona del santoral católico y Ochum es un oricha de la regla de 8 de la cultura yoruba. O sea, porque a veces, ¿qué pasa? Y ahí vamos la cosa, que no hay equivalencias, no quiere decir que no haya relaciones. Exactamente pasa con estos orichas o estas relaciones entre orichas y planetas sobre todo. Hay un libro que se llama El horóscopo del Babalao, publicado hace unos años, que es un antecedente también de este trabajo, pero este autor, que no recuerdo el nombre ahora, él hace una relación entre los signos zodiacales y los orichas. Yo no estoy de acuerdo, de principio en esa, y lo explico fácilmente. Un día conversando con el maestro Martínez Furé, él me comentaba, mira Novoa, los orichas, más que deidades, como se le dice generalmente, son energías. Le digo, maestro, bueno, estoy muy de acuerdo con usted y estamos en la misma cuerda, porque yo le estaba explicando sobre este trabajo. Y ¿qué ocurre? Que ahí hay una similitud. Los planetas en su movimiento circular crean energías, de la misma manera que los orichas son asentadas esas energías en la manera o en los casos que se pueda asentar en el hombre. Saben que hay orichas que no se reciben, no se pueden asentar en la cabeza. ¿Y qué ocurre? Que son semejantes estas correspondencias. Por supuesto que existen, hay un aparataje teórico para poder justificar esto, que es la forma a veces más difícil. Bueno, ¿cómo hacemos corresponder una cosa con la otra? ¿O cómo podemos explicar esta relación? Vamos a partir de, en primer lugar, existen toda una serie de mancias. Bueno, aquí tenemos por ahí, que vamos a ver en estos días, una relación de la cábala con la astrología, ¿verdad? Bueno, pero también la astrología se ha relacionado con las runas, con el tarot, con la quiromancia, o sea, con todas las mancias. Y esto es un antecedente también que tenemos, asociarlo ahora en este caso con los orichas. Repito, esto es una ventanita que abrimos, un estudio preliminar que, por supuesto, soy yo que lo estoy haciendo. A cualquier otro integrante puede estar o no de acuerdo con esto, puede tener su propia versión, pero lo más importante es que esto se va a publicar, van a tener acceso a esto, y esto es un estudio que ha sido muy solitario, extremadamente solitario. Mañana podemos hacerlo grupal o integrando otras opiniones, que siempre estamos abiertos a ellas. Por tanto, ¿cuál es el aparataje teórico que vamos a poner para esto? En primer lugar,
existe, bueno, muchos conocen el Kybalión de Metribenjictus, esta tabla de esmeralda, que en realidad no es una tabla, es una piedra esmeralda que fue grabada según el mito de la antigüedad para reflejar los 7 principios de Hermes Trismegistus o Thoth, como se le conocía en Egipto. ¿Qué ocurre? Aquí uno de los principios, de los 7 principios, es el de vibración, y sabemos que todo está en movimiento, nada está en reposo. Por tanto, en estas formas armónicas vibratorias, cuando un elemento es afín con otro es porque está en la misma frecuencia vibratoria, y de aquí que pueden existir relaciones entre un planeta y otro, o como se conoce, un planeta tiene relación con un metal, con un color, con un sonido musical, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale esto? Bueno, hay un libro fabuloso, 2 tomos de Demetrio Santos, de investigaciones sobre astrología, editado por la Universidad de Madrid, y se lo recomiendo a todos. Aquí nos explica cómo ha sido todo este proceso. En primer lugar, Pitágoras fue una de las primeras gentes que empezó a buscar dentro de la mecánica ondulatoria y crea de cierta manera la ondulatoria cíclica, porque él hace coincidir a todas las, es decir, todo lo que tiene que ver, o sea, toda la vibración que tiene que ver con cada uno de los planetas y los intervalos que separan a los planetas entre sí, él lo aplicó a la música. Por tanto, los intervalos musicales son análogos a los intervalos de los planetas según su teoría. Hay quienes están o no de acuerdo con esto. Posteriormente, Kepler fue el que relacionó exactamente las notas musicales con la velocidad angulares de los planetas. Por eso hizo corresponder a cada nota musical un planeta. Saben por vibración, después salen los colores, etc. El propio Demetrio Santos nos da un ejemplo muy interesante de la relación, por ejemplo, del cobre con el planeta Venus. Y él dice, bueno, no quiere decir que porque sean armónicos, es que el planeta Venus está lleno de cobre, sino es todo lo contrario. Y esto es muy interesante. Es que la oposición zodiacal, la posición en el espacio que ocupa Venus es semejante exactamente a lo que ocupa el átomo de cobre en su edificio atómico. Fíjense la analogía entre el micro y el macro universo. Creo que esto es muy interesante saberlo, porque a veces siempre viene la misma, bueno, la astrología es ciencia o no, ya el debate que siempre se da. Yo siempre digo, es un conocimiento simbólico, pero está apoyado constantemente por toda una serie de estudios científicos, y esto es uno de los argumentos importantes que tenemos a la hora del ataque, como todos ustedes saben. Ahora, entrando en el tema de nosotros, se ha seguido una metodología. En primer lugar, aparte de este soporte teórico que le hacía como introducción, están las cartas natales de iniciados en la religión, es decir, personas que sí han tenido el asentamiento o recibimiento de determinado oricha, y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por supuesto, dije 7 nada más, a lo mejor no nos alcanza, vamos a ver si nos da tiempo para todo. En segundo lugar, ¿qué metodología se utilizó aquí? Bueno, hay que utilizar la casa primera porque el yo, es la persona, ¿verdad? Siempre se va a buscar la casa primera en toda carta. Pero la primera casa que se busca en este sentido es la casa. ¿Cuál creen ustedes que yo, si voy a ver el santo que tiene hecho una persona o el tipo de filosofía, qué casa voy a buscar? La 12. ¿La 8? La 12. La 9. Bueno, todas ellas. En primer lugar, la 9 es la más ortodoxa, es la casa de las religiones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que los que tienen un poquitico de dominio en esto, bueno, todos los cubanos tienen dominio en las religiones afrocubanas, pero bueno, para explicarle a los invitados, en la religión yoruba, cuando uno asienta un santo, pues tiene madre y padre. Por tanto, hay que buscar la casa 9, que es la casa de las religiones en primer lugar, pero también hay que mirar 10 y 4 en determinados casos, si es hombre o mujer, para ver el padre o la madre de religión de esa persona, que es otro oricha también. Por ahí me decían la casa 8, por supuesto que la casa 8, porque la casa 8, que es la casa de la muerte, pero en Cuba decimos la casa de los muertos, y los muertos no más son que los ancestros o también las reencarnaciones anteriores que haya tenido la persona. Una casa muy importante. Recuerden que Cuba se descubrió
entre comillas, porque lo que hizo fue llegar el almirante de la mar Océano a Cuba un 27 de octubre de 1492. Es decir, bajo el signo Escorpio. Por tanto, el cubano es altamente escorpión. En Cuba todo es sexo y muerte. Padre o muerte. O sea, incluso nuestra consigna, el himno nacional, o sea, constantemente. Pero además, ¿sabe lo morboso que somos los cubanos? ¿Ok? O son los cubanos, yo no. ¿Y qué ocurre? Que constantemente estamos pensando en estas dos energías, en el sexo, que no es nada malo, todo lo contrario, y la muerte, que es una forma de renovación constante. Somos suicidas, en otras palabras, y esto es una cosa muy interesante. Por eso, esta misma religión dice que el santo, el muerto parió el santo. Después vamos a ver en el Eguá por qué esta sentencia. Y por eso hay que mirar la casa 8, es muy importante, porque a veces toma preponderancia el regente de la casa 8 por encima del regente de la religión, en casos específicos que vamos a hablar aquí. Bueno, estos son fundamentales. La casa 2 es una casa muy interesante que la vamos a ver también en este recorrido, pero nos vamos a gustar sobre todo a los planetas. Bueno, el primer planeta que tenemos que consultar, o el primer oricha que hay que consultar, vamos a ver cómo están sus conocimientos. Si yo voy a hablar de los orichas, ¿quién es el primero que tengo que usar? Lo dicen ustedes, ¿verdad? Bien. Efectivamente, por la tradición yoruba, este fue el primer oricha, y es el primero que hay que darle de comer, porque si no, la cosa se complica. Bueno, y ustedes mismos me lo van a ir diciendo. ¿A quién se le parece a Mercurio? Fíjense que ustedes mismos lo están diciendo, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué ocurre? Es muy interesante la relación. Es el oricha que es el niño, es revoltoso, cuidado, porque a veces es un viejo también, pero es que Mercurio también hace aspectos con Saturno, o conjunción con Saturno, ¿verdad? Es decir, cada oricha, como se conoce, tiene muchos caminos, y a veces se simplifica. Y no es así, o sea, cada camino tiene su peculiaridad, pero no nos podemos meter en todos los caminos porque nunca terminaríamos. Cuando yo nada más que empecé a hacer un paneo por esto, dije, esto es un libro. O sea, un libro y un libro con tomos. En fin, pero bueno, quizás algún día haremos este libro. Pero bueno, por lo pronto quiero tener este acercamiento con ustedes. El ladrón del zodiaco, que es Mercurio, es igual, o sea, el Eguá complica, es la comunicación, pero el Eguá también es la medicina, ¿verdad? Por el cauce de Mercurio, como vamos a ver. Incluso cuando se fabrica materialmente el Eguá, en muchos casos por camino, dentro del Eguá incluso tiene que ir el elemento del Mercurio, que es el metal justamente de este planeta, y no por gusto. Ven cómo todas las asociaciones se van juntando una con la otra. Por favor, me puedes poner el anexo 1. Por ejemplo, esto casi no se ve. No se ve. Bueno, yo me lo sé de memoria de todas maneras. Que apaguen la luz. Este es una persona que tiene hecho el Eguá, y aquí venimos con la casa 8. Él tiene Virgo en la casa 8. Mira a ver si lo puedes, no se puede concentrar más. La luz se apaga. Es que no lo habíamos probado nunca ahí. Bueno, esta es una persona que él tiene Libra en su casa 9, pero Venus, que es el regente, está haciendo un sextil a Mercurio, que es el regente de su casa 8, la casa de la muerte y del muerto. A esta persona, por supuesto, ahí yo nunca voy a decir el nombre de la persona, ¿no? El regente de la casa 8, que es Mercurio, justamente el Eguá, que está rigiendo además, le dan el santo, él le hacen el Eguá por muerto. Porque aquí al Eguá no le hacían caso, el Eguá originalmente era un coco, incluso muchas personas tienen este Eguá espiritual que es un coco obi, porque son dos lenguas diferentes. ¿Y qué ocurre? Que finalmente nadie le hace caso, el coco se degenera, se echa a perder, y es que tienen que utilizar una piedra, y ahí que empieza el otá, y es la primera piedra, y a partir de ahí, bueno, lo saben todos los orichas, tienen sus piedras determinadas. Bueno, a esta persona le dan por santo, o sea, por muerto, vamos a decirlo para que lo entiendan, por la casa 8, tiene preponderancia, y ahí es donde se dice, ¿cómo se llama? El muerto para el santo. Este es un caso típico justamente con el Eguá, y le hace un sextil a Venus. Venus, regente de su casa de las religiones, bueno, perfecto, pero además
su madre por santo justamente es Ochun, que tiene que ver con Venus, ya la vamos a ver más adelante. Con relación a Mercurio hay dos cosas también interesantes. Una es que, por ejemplo, existe otros orichas que son los Ibei. Los Ibei, como saben, son los Imaguas. Y en todas las mitologías, incluso en todos los sistemas astrológicos, existe esta dualidad. ¿Qué pasa? Aquí está dada por el signo de Géminis, que es regido por Mercurio también. Pero justamente que tiene que ver, estos Ibei tienen que ver con la medicina también, sobre todo con los cirujanos en la religión Yoruba. Y cosa curiosa, Mercurio, como decíamos, es el bastón, el caduceo de Mercurio, el símbolo de la medicina en sentido general. E incluso el sincretismo que se hace en la religión es con San Cosme y San Damián, que eran dos hermanos gemelos que eran estudiantes de medicina también en la religión católica. O sea, fíjense cómo sigue la misma vibración mercurial. También tenemos a Inle, que tiene que ver en general, o sea, esto dicha Inle con la medicina. Aquí ya tiene más que ver con Mercurio en Virgo. Fíjense que ya vamos afinando este mismo sistema. Virgo, que es un signo de tierra, igual que Inle, que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los médicos, o sea, es una vibración semejante. Estos orichas se reciben, pero no se ven mucho en sentido general y se habla mucho menos de ellos. Bueno, le sigue Changó. Changó es uno de los orichas más populares en sentido general en la religión Yoruba y sobre todo en Cuba. Ahí vamos a ver orichas que son menos conocidos, que se entregan menos, se reciben menos. Sin embargo, les traigo ejemplos específicos para que vean cómo funcionan astrológicamente. Bueno, Marte es el planeta, o Ares es el planeta de la guerra, el planeta rojo que tiene que ver con los metales, ¿verdad? Por tanto, Marte se puede asociar en cierta medida a Changó, perfecto, ¿ok? Pero también existen otros guerreros, como es Ogún. Y Ogún también tiene que ver con los hierros, y tiene que ver con la selva, y tiene que ver, y es un rey. Por tanto, ¿cómo lo podemos diferenciar? Bueno, muy sencillo. Aquí Ogún lo podemos ver con Marte, efectivamente, pero en Aries, donde se exalta el sol, es el rey de su zona, mucho más solitario. Aries mucho más individual en este sentido. ¿Y cuál es la otra regencia que podría ser la de Changó? Ese hombre, ese rey tan sensual, tan en el signo de Escorpión, por supuesto. Fíjense cómo van cambiando las regencias en este sentido, ¿verdad? Las mismas piedras, es decir, el granate, el rubí, que tienen que ver en este caso con Changó, la sexualidad exaltada de Marte en Escorpión, también con los pataquí diferentes de Changó, que sabemos cómo era, también tanto uno como el otro, es decir, Ogún como Changó tienen que ver con los metales, o sea, con el hierro, con la guerra, en fin, son grandes guerreros. Pero Marte tiene una exaltación, y esto es muy interesante. ¿Dónde se exalta Marte? En Capricornio. Capricornio es el signo del padre. Ajá. ¿Y quién es el padre de Changó? Agayú. Entonces, por favor, ya lo tenemos aquí. No, lo tenemos aquí. Esta es una carta, es muy interesante. Es esta, sí. Aquí vemos a Marte en Capricornio, justamente en la casa 9, que es la casa de la religión. Este es un muchacho, no puede ser, no, un trompetista, un músico que va a la casa una vez, y yo le empiezo a hacer la carta y sale este aspecto de Marte en su casa 9 de la religión, y justamente tenía así hecho a Agayú, que también es un oricha que se ve poco. Casi todo el mundo tiene Yemayá, Changó y Ochun. O sea, hay algunos que tienen el igual cuando te dicen que tienen que hacerte babalú, la gente se eriza por el dinero, bueno, usted sabe. Pero generalmente a veces uno dice, bueno, será un cliché que nada más que hay 3 o 4, entonces vamos a ver algunos otros. Bueno, vimos a Agayú y entonces vamos a ver a Ochun, que es el 3. Pues, ni yo mismo veo. Sí, sí. Sí, está No, o Guatemala. Este es Guatemala. Ya, ahora sí.
Este es Ochun, ¿verdad? Sí, no, para ver. Bueno. Bueno, Ochun, la afrodita africana. Ochun, la afrodita africana, por supuesto que lo podemos sincretizar en este momento, relacionar, asociar con el planeta Venus. ¿Cuáles son los atributos de Ochun? Fíjense que Ochun lleva unas manijas de cobre. Justamente se sincretiza en el santoral católico con la calidad del cobre, que está en una mina de cobre y que tiene su regencia en el cobre en este sentido. Bueno, ustedes saben, es la patrona de Cuba, es la representación de Cuba, como decía, la Afrodita, que tanto la Afrodita como la Venus en la mitología romana, creo que es muy típico. O sea, se han comparado incluso a nivel ya extra astrológico y se le llama la Venus africana, la Afrodita africana, en sentido general por sus cualidades amables, de belleza, de dulzura. Recuerden que ella tiene que ver con la miel, todas estas cosas, ¿verdad? Y sabemos las características. Esta es una típica hija de Ochun que tiene su Venus en Libra, en la casa 9. Pero fíjense que ella tiene, bueno, fíjense, imagínense, porque casi no se ve. Ella tiene Marte de Escorpión en la casa 10 y el padre de religión de ella, en este caso, es Changó también. Fíjense cómo que clarito están los dos aspectos. Claro, hemos visto ejemplos puntuales con los planetas rigiendo. Por supuesto hay que ver si el planeta está rigiendo, está exaltado, está haciendo cuadratura, está retrógrado. Todos estos detalles son importantes en el análisis. Cuando son retrógrados, por supuesto, son mucho más kármicos todavía. En dependencia de la casa que está, si es en 8, es mucho más kármico todavía, como el caso que le dieron a Mercurio, que tenía en Virgo en la casa 8, y le dan el Eguá por muerto también cuando está retrógrado. Es decir, todos estos elementos son importantes, pero ahora vamos a empezar a ver toda una serie de cartas que no siempre por necesidad el planeta está rigiendo. Vamos a ver porque tampoco pueden hacer un cliché. Y por supuesto, no quiero con esto decir que ahora yo cojo mi carta y diga, ay, tengo Marte 9, espérate, yo soy hijo Changó. No, el que dice si usted es hijo Changó o no, es el babalao cuando le dice a la ciudad, right. Y tal significa para los invitados, es como la lectura de la carta natal. O sea, cuando el Itá es como el destino, lo que significa es el destino de la persona. Cuando uno le asienta a un santo, viene, va y entonces le hace la historia a la gente. A ti te va a pasar esto, y tienes que tener cuidado con esto. Y entonces después van a hacerse la carta a la casa y me dice, todo lo que me dijo, ese invitado que tú me estás haciendo. Por supuesto, todo el destino es uno solo, lo que es interpretado de maneras diferentes. Bueno, le sigue por aquí en este orden. Es muy interesante. Ustedes saben que Changó, bueno, Marte en Escorpión, era muy mujeriego y tenía 3 mujeres como mínimo, ¿verdad? La primera es la que vimos aquí, Ochun. También Osba, ustedes saben que el pataquí es la historia que cuenta el Orisha. El pataquí aquí, bueno, le dijeron con muy mala intención, córtate la oreja, que a Changó le encanta la sopa de oreja, y ella se cortó su oreja, le dio, y cuando Changó la ve sin oreja, por supuesto que la dejó. Ella creyó aquel cuento porque es la esposa dedicada absolutamente, o sea, su amor entregado totalmente a Changó. Por tanto, Osba tiene que ver con Venus, pero Venus en Piscis, fíjense que es el signo de sufrimiento en este sentido. Después viene Oya, que Oya también tiene que ver con Venus. Fíjense que Venus en Libra tiene que ver con Ochun, o sea, este Venus en Piscis con Osba. Y ¿qué pasa? Que Oya es también Venus, pero Oya, como decimos nosotros, era calentica, o sea, era muy voluptuosa. También tenía que ver con el cementerio, o sea, vive en el cementerio, tiene que ver con toda esta relación. Bueno, ¿en dónde lo ubicamos? Venus, ¿por dónde pasaría? Por la otra. Venus en Escorpión. Y aquí estamos viendo ya una relación más viva en este sentido. Ahora, hablando de Escorpión, también hay un planeta que antes de hablar de él, voy a hablar de Yeguá. Yeguá también es una entidad que vive en el cementerio, que tiene que ver con las centellas.
es mucho más delgada, tiene que ver con la esterilidad, o sea, con las personas que no pueden tener hijos. Y aquí es la representación, Saturno, ustedes saben que es el signo opuesto a Cáncer, que tiene que ver con cuando la persona no puede ser fecunda. Bueno, imagínense Saturno en Escorpión, que es el signo del sexo, esto es yeguá a pulso, para decirlo de alguna manera, se puede relacionar con ella. Y llegamos aquí a Babalú. Por favor, ponme el 7. Parece esto en la computadora. Bueno, esta es la carta de Babalú. Perdón. Vamos a hablar de Babalú. Esta es una persona que incluso todavía no tiene hecho el santo, o sea, tiene su mano orula, pero hay una característica especial, por eso tomé esta carta y porque no es la clásica. Babalú se puede relacionar con Saturno, y esto es muy sencillo. Bueno, Saturno ustedes saben que tiene todo que ver con todas las enfermedades de piel, de hueso. Saturno es maléfico mayor, obstáculos, dificultades, restricciones, limitaciones. Uno le pone el listadito siempre del diablo malo, que no es tan malo, pero bueno, se lo ponemos a Saturno. Lo mismo pasa con el sincretismo de San Lázaro Babalú Ayé. Ustedes saben que lo más excéntrico que se puede hacer en la vida es una trayectoria hacia el rincón. Cuando usted un 16, o sea el 17 de diciembre es el día de San Lázaro, el día 16 la víspera, lo que arranca de La Habana hacia San Lázaro, gente arrastrando todo tipo de artefactos, o sea, de sacrificio, de latigazos, de gente caminando de rodillas, descalzos, o sea, es como el signo del sacrificio en este sentido. A veces yo les confieso que empiezo a hablar con una persona de Saturno, de San Lázaro, y me empiezo a trocar, le digo, mira, como tú tienes San Lázaro en casa 9, digo, disculpa, como tienes Babalú, y no sé ya si es San Lázaro o Babalú, porque es una de las asociaciones más directas que se puede hacer, y es la misma vibración de la que estamos hablando. Pues bien, aquí es muy evidente para nosotros esta asociación de San Lázaro, Babalú y Saturno. En este caso es una persona que decía, aún tiene la mano rulada, aún no se ha iniciado. Cuando vamos a ver la casa de la religión, su regente tiene Géminis, su regente es Mercurio, pero Mercurio está en el signo de Capricornio, cuyo dispositor es el propio Saturno, que está en conjunción con el Sol en este sentido y hace un trino, algo que ustedes no ven ahí, pero que yo sí me imagino que es Urano. Y es interesante porque a esta persona lo llaman Oluapo. Ustedes saben que San Lázaro, perdón, Babalú no era exactamente de tierra Yoruba, es de tierra Arará, por eso se combina y esta definición de adivino, o sea, los Olúa o sajuanos, como se le dice en las otras religiones, este aspecto tiene que ver con la adivinación. Y vamos a ver después que Urano es el que tiene que ver con Orula, por eso le ponía este antecedente aquí. Bueno, por este orden que le he puesto aquí, nos sigue Yemayá. Yemayá es uno de los orichas más controversiales. Yemayá, como sabemos, me faltó Obatalá, ¿no? Perdón, Obatalá, busca el cuadro. Bien, Obatalá, sí, porque para hablar de Yemayá quiero hablar de primero Obatalá. Obatalá es el padre de los orichas. Como se sabe, es el sincretizado con la Virgen de las Mercedes. Cuando digo sincretizado es lo que más se conoce, porque hay varios sincretismos con otros santos, y esto ocurre también en Brasil, que es interesante. Brasil fue colonizado y trajeron negros esclavizados de las mismas zonas, de Nigeria, de toda esta cultura arará también, y bantu de África. Y curiosamente tienen los mismos sincretismos en el santoral católico, casi idénticos. Esto es una cosa que se han preguntado mucho los científicos y sobre todo los antropólogos. Los difusionistas, la escuela difusionista de antropología cultural, piensan que es contactos de cultura, pero imagínense en el siglo XVI, en el siglo XVII, que un negro esclavizado fuera de Bahía a, no sé, a una región de Cuba. Esto es imposible, era imposible. Y a los colonizadores no les interesaba la religión de esta gente, a muy pocas personas. Y cómo pudieron en un momento determinado tener una similitud de sincretismos culturales.
Por otra parte está la teoría de Taylor, Edward Taylor, de la Escuela de Antropología Evolucionista, que él habla de una unidad psíquica de la mente humana. Bueno, es más lógico hasta cierto punto que las personas piensen al mismo tiempo. Por eso dicen que el invento del arco y la flecha surgió igual que la agricultura en el mismo momento en todo el planeta. Estos son teorías, pero que se la planteo para que tengan una idea, pero es interesante porque no tenían ningún tipo de contacto. Hay que cortar la discusionista, evidentemente, de esta parte. Bueno, hablando de Obatalá. Obatalá, recuerden que es el color blanco, que tiene que ver con la paz, se sincretiza, como decía, fundamentalmente con las Mercedes, que es una virgen dechada toda de blanco, que tiene que ver con la paloma, es el símbolo, en fin, todas estas cosas. Tiene mucho que ver con la luna, evidentemente, no solo por su color. Recuerden que la luna rige en Cáncer, ¿verdad? Rige en Cáncer, que es el color blanco que rige la casa 4, que es la casa de la paternidad, de la maternidad generalmente. Y estamos hablando que Obatalá es el padre de todos los orishas. Pero justamente aquí traigo una cosa interesante, porque se la quise traer al revés. Esto es la carta de una fémina, ¿ok? Que tiene su luna en Cáncer en la casa 9 y tiene hecho, por supuesto, Obatalá. Pero ¿qué le hacen a un oricha que se llama Obatalá, oricha Ayé, que es el Obatalá hembra? Y esto es muy interesante, porque vemos cómo funciona el signo de Cáncer en el caso de una mujer exactamente hija de Obatalá. ¿Entendieron la diferencia? Ahora, bueno, que lo mismo funciona para el hombre como para la mujer, pero que normalmente, como la luna tiene que ver con Obatalá por su color blanco, y en definitiva Obatalá no es el padre patrón que uno conoce. Esto es otra característica cultural. Por ejemplo, en el caso de las culturas hispánicas, que nosotros somos herederos en cierta medida de ellos, el padre español es el padre patrón. Esto es uno de los rasgos de la cultura cubana, donde el padre a veces es un poco el español y la madre es un poco la madre africana. Por eso el padre dice, tienes que hacer esto, y la madre le pasa a la madre, no hagas caso a tu padre, mijito. Y esto ha sido un rasgo cultural de los cubanos, por esta mezcla de dos culturas. Bueno, en el caso de Obatalá, en la cultura africana, no es el padre patrón rígido, sino es un padre más maternal en este sentido. Tanto es así que tiene este otro oricha Ayé, o sea, Obatalá oricha Ayé, que tiene que ver con el Obatalá hembra. O sea, es un padre maternal. Ahora entiendo. Y por eso, y se lo dan justamente a esta muchacha que, bueno, es una fémina, y le dan un padre femenino. Mire qué bonito, en la casa 9. Pero ahora vamos al revés. Ahora vamos a buscar a Yemayá. Sí. Oricha Ayé. Bueno, según dice, ¿cómo se llama? Natalia Bolívar. Mira, le explico algo. Le explico algo para que no se complique. La religión Yorubá, fíjense que estoy diciendo Yorubá todo el tiempo. Ustedes oyen siempre Yoruba, ¿ok? La palabra correcta es Yorubá, porque tiene doble acentuación. O sea, la lengua Yorubá es una lengua tonal. Aquí casi todo lo que oímos está mal dicho, porque ha venido degenerando fonéticamente, y la importancia que tiene eso. Por eso lo van a ver en varias, 2 y 3 versiones, ¿te das cuenta? Y estamos hablando del mismo fenómeno aproximado. Recuérdense que eran culturas ágrafas, vinieron sin libros, sin bibliografía, sin nada, o sea, con su memoria, y entonces esto ha ido degenerando de siglo en siglo y se va perdiendo la verdadera fonética. Sí, no, bueno, lo de la Biblia por lo menos eran traducciones, pero en este caso es nada más difícil porque es una tradición oral y se ha perdido muchas de estas cosas. Bueno, en el caso de Yemayá, la cinta. Ya la tengo. En el caso, este es un caso muy interesante que voy a matar, como se dice, para un tiro. Bueno, Yemayá lo podemos ver con Júpiter. Recuerden la regencia de Júpiter en los signos de agua, y es que Yemayá es la diosa de las aguas en este sentido, sobre todo del mar en sentido general, pero ella es la dueña de todas las aguas, lo que comparte los ríos con Ochún, pero ella se generaliza a todas las aguas, estancadas, con curso o extensivas, como es el caso del océano, aunque vamos a después ver Oloco
que es más específico en este caso. Bueno, Júpiter se exalta en Cáncer, que también tiene que ver con la maternidad en este caso, y él tiene que ver con Yemayá, que es la madre de los orichas. O sea, si Obatalá es el padre, la madre en sentido general es, ¿cómo se llama? Yemayá. En este caso, bueno, Yemayá, saben, el color azul, Júpiter igual, las piedras, el zafiro, o sea, cuando ustedes ponen a ver todos los elementos afines que tienen este oricha uno con el otro, también se tienen que ver. En este caso, ella es una gente que tiene ascendente Sagitario, perdón, cuyo regente de primera justamente es Júpiter. Ella tiene aquí el Sol, que es el regente de su casa 9, hace conjunción, perdón, es Capricornio, y Saturno hace conjunción con el Sol y con Júpiter. Perdón, es justamente el Sol. El Sol es el que hace conjunción con Júpiter y Saturno, o sea, su regente primera con su regente de las religiones. Pero en este caso, Júpiter hace una oposición a Marte y hace un trino con Saturno. Ambos regentes de la casa 12, ahí vamos para la casa 12. ¿Qué ocurre? La casa 12, como se sabe, la casa de los hospitales, las cárceles, los monasterios, los lugares de recluimiento, y esta persona en su propio estado, su destino personal, le están diciendo que tiene que tener mucho cuidado con este problema de la casa 12, es decir, tiene que tener muchos problemas con problemas judiciales y de salud, que si ella no los tiene, los puede tener su propio hijo. Por eso ella tiene que recibir como padre a Ochosi, que es otro de los orichas que rige la casa 12, es decir, que rige las cárceles en sentido general. Bueno, esta señora es, su madre de religión es justamente eso, es Yemayá, y su padre es Ochosi. Fíjense que hay un aspecto negativo y un aspecto positivo. Marte, que es el regente de su casa quinta, que es la casa del hijo. En este momento ella no tiene ningún tipo de problema de justicia, el que está preso es el hijo. Justamente por este problema. O sea, porque a veces, y esto es bueno decirlo, se le da, como he visto yo, a un muchacho que le tenían, o sea, que le habían dado Changó, y él tenía su casa de la muerte, Marte, muy mal aspectado, como el regente, tanto de la religión como de primera. Y cuando me dice, ¿tiene Changó? Le digo, no, te dieron Changó para que no te muriera. Y digo, ¿cómo tú lo sabes? O sea, es una forma de compensación en el caso de la religión que coincide y podemos analizar a través de esto. Bueno, la carta siguiente es la 6. ¿El nombre? ¿El nombre? La 6, Olokun. Ya, este es el último ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, en el caso de Olokun, es Neptuno, pero Olokun ustedes saben que tiene que ver con la muerte también, ¿verdad? Cuando a Olokun, que es, Olokun lo que significa es justamente propietario del mar, lo que significa. Porque Yemayá es las aguas en general, pero Olokun es el fondo del mar. Por tanto, ¿qué elemento más importante para dar a Olokun que Neptuno en Escorpión, ¿verdad? Neptuno, que es el Poseidón, el dios del mar, en el signo de Escorpión. También aquí hay una dualidad. En todas las mitologías antiguas, todas las regencias marítimas son regencias femeninas. Y aquí hay una gran ambigüedad con Olokun. Uno lo miran como hombre y otros lo miran como mujer. Es dual, él anda con una careta y una serpiente. Recuerden que en latín Escorpio lo que significa justamente es serpiente. Y él convive con una dualidad de espíritus, que uno es la vida y la muerte. Incluso las ofrendas que se le hacen a Olokun, que son muy pocos los que se atreven a hacerlas, porque hay que hacérselas en el mar profundo, hay que ir en una barca, en algo, ¿no? A llevárselo, y generalmente cuando regresan hay uno que no llega. O sea, esto incluso es una tradición de pescadores antiguos, que es una deidad, ¿no? Una energía muy fuerte, y entonces es como si ella se tragara a uno de ellos, por eso tiene esta situación, este problema. Iku es otro de los orichas, ya estos son orichas representativos de la cultura yoruba, que significa la muerte. ¿A quién se lo damos? A la casa 8. Aquí las energías plutonianas, que son las energías de renovación, porque Iku también se hacen toda una serie de trabajos con ellos. No es que la gente se quite la muerte arriba, pero sí la puede retrasar un poco según esta religión, y aquí tienen que ver una con la otra. Ifá. O sea, aquí estamos hablando de Orula.
Orula se puede relacionar con Urano. En primer lugar, Urano es la representación de la astrología por excelencia, ¿ok? Y Urano tiene que ver con la intuición, con las corrientes nerviosas superiores, en fin. Lo mismo ocurre aquí con Ifá, que es el sacerdote o sea, Orula es el sacerdote de Ifá, que tiene todo su sistema adivinatorio y hay una correspondencia entre ambos. Cuando repito esto, no traje cartas, no traje otras cartas porque es imposible hacer un análisis de cada orilla con cada carta, los aburriría demasiado. Y por último, esto sí es una deidad que no tiene comentarios ninguno, que es Olorum. Y aquí sí fíjense que no es un oricha, es una deidad. Olorum significa el sol en África, en Cuba y donde quiera que lo pongan. Para los habitantes de África, cuando ellos le hacían su culto a Olorum o los Dumares, fíjense que ya esos no son energías como el resto de los orichas. No hay el pataquí, ya no empieza que si un hombre hizo esto, no, ya estos son deidades realmente. Por eso Martínez Puré hacía esta distinción entre energías y deidades. Bueno, en el sol no hay ningún tipo de duda, es demasiado evidente. Bueno, he consumido casi la hora. Como les decía, no quiere decir que el regente de la casa 9 sea mi santo protector o el oricha que me tienen que entregar o que yo tengo que recibir en un momento dado. Vean que no siempre tiene que estar en esta casa ni ser el regente, es buscar las combinaciones. Es importante en este caso ver las correspondencias que tienen con las otras casas, los otros signos, si está exaltado, si está retrógrado, si hace una cuadratura, porque no siempre, como decía, se recibe por beneplácito, porque viene con este dicha, qué maravilla. A veces porque está muy mal, como compensación, es que me tienen que hacer este tipo de santo. Pero, repito, esto se lo debemos dejar al babalao, que es el que da la mano Orula, es el que hace todo este estudio, y después a los santeros, que son los que dan los santos. Porque yo conozco como es el cubano, y a veces puede aparecer ahora, mañana un astrólogo, yo voy a una conferencia y mira lo que es que darte tal cosa, y más acá que todo hoy, porque aquí se da cualquier cosa. Yo he visto dar guerreros y eleguá y eso a personas, no, yo te lo puedo dar, y cada cosa. Recuerden que lo primero que decía es que son correspondencias, no son equivalencias, ¿correcto? O sea, como mismo los negros esclavizados vieron una correspondencia entre todo el santoral católico y sus propios orichas para revivirlo, como decía, como una forma de resistencia cultural y religiosa. De la misma manera nosotros estamos haciendo esto porque muchas veces van a llegar personas a consultarse con ustedes, y cuando empiezan a conversar con ellos y tú le dices, tú tienes Marte aquí, pero ustedes dicen, no, mira, porque Changó en este camino, y si ustedes conocen un poquitico esto, la persona se relaja y habla un lenguaje, están hablando bilingüe, con tremenda facilidad, y es mucho más fácil y lo entienden mejor. Incluso, bueno, hasta ustedes buscan analogía después en hierbas y piel, le dicen, mira, esta piedra es tal cosa, y tú haces esto porque lo dice el planeta, y la gente dice, este tipo tiene la verdad en la mano. Y es la forma de convencerlo, en definitiva, todos los caminos llegan a Roma, y son analogías, y le estoy haciendo esto casi que a manera de chiste. Lo mismo que dicen a recetar ahora hierbas y baños y cosas esas a partir de los planetas, porque se va a buscar un problema en ese sentido. ¿Ok? Bueno, dudas. Yo quisiera que cualquiera que se quiera acercar